arrancando la arruga. Hola a todos, el día de ahora estamos reunidos nuevamente para dar continuidad a Planchando la Arruga, y esta ocasión vamos a platicar de un tema que es uno de los motivos de consulta principales de la medicina estética y de los procedimientos quirúrgicos. Vamos a platicar sobre los cambios que podemos llegar a tener en la nariz con el objetivo final de mejorar el aspecto de una nariz, ya sea con cirugía, y las técnicas de la medicina estética sin cirugía. Vamos a hablar de rinomodelación o de modelado nasal o de septoplastía cuando estamos hablando de términos quirúrgicos. Y vamos a comenzar. Les presento a la doctora Isabel López de la ciudad de Guatemala, médico estético, y al doctor Calderón, médico estético también de Guatemala. Así que bueno, cuéntenme, ustedes cuando trabajan las narices de sus pacientes, ¿cuáles son los criterios que ustedes toman para decidir qué procedimiento le va mejor a la nariz o cómo? ¿Cómo va en la consulta con ustedes esto? Bueno, pues para empezar, creo que la consulta sobre el modelado nasal es una de las consultas más frecuentes en la clínica. Y pues para empezar, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico de la nariz. Como contamos con y realizamos diferentes técnicas, aplicamos diferentes productos, lo que necesitamos evaluar en la nariz es si la nariz nos permite, nos tolera colocar algún tipo de relleno, qué tan móvil es la punta nasal, qué tanta flacidez hay o qué tanta pérdida hay del sostén de la columna nasal, si tenemos que modificar o mejorar las jivas nasales, y basándonos en eso y también en la expectativa del paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que desea mejorar en realidad? Adelgazamiento de la punta nasal, simplemente el dorso, no quiere elevar mucho la punta. Ahí ya podemos hacer la elección de las técnicas, ¿verdad? Que puede ser suturas, que puede ser ácido hialurónico, que pueden ser mallas, cualquier tipo de técnica que considero yo también. Yo le consulto mucho a los pacientes si tienen tiempo de recuperación, porque si el paciente, aunque sea candidato a colocarle suturas a la nariz, pero no tiene ni 24 horas para poder recuperarse, definitivamente voy a tener que realizarle. Exactamente. Ajá, entonces creo que es como la comunicación siempre en doble vía para saber qué quiere el paciente, cómo está la nariz, qué sí me va a tolerar, qué no, y si tiene tiempo de recuperación. Y también la verdad es que tienes que ver la etnia del paciente, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, hay pacientes, en mi caso, que tengo pacientes aquí guatemaltecos, bastantes tienen la jiba nasal bastante pronunciada. Eso es lo que principalmente se quieren quitar. Entonces, para esto, normalmente yo les ofrecía bastante hilos, pero se daba la situación en que hombres, por ejemplo, baja más rápido, es más pesada la nariz, ¿no? En general, a mí hice varios hilos en hombres y sí bajaron después, o sea, no muy recomiendo. Si acaso es una mujer, podría ser mejor porque la nariz es más... Por ejemplo, en mi caso, yo no me haría hilos porque mi nariz es pesada, es grande, pesada, entonces seguramente me bajaría la nariz rápido. Entonces mejor sería como un ácido, ¿verdad? Sí. Pero también habría que buscar como... A ver, en una mujer considero también que puede haber una nariz muy pesada y muy grande. Entonces, sí, definitivamente los hombres tienen narices más largas, más pesadas, pero en general cualquiera. O sea, mujer o hombre, yo creo que la indicación está en ver exactamente el tamaño de la nariz. Individualizar. Sí. Yo creo que como tú decías al inicio, en medicina estética siempre es importante una valoración, un diagnóstico y hacer aterrizar al paciente con las expectativas. Yo siempre les digo, todas las narices son distintas, todos los resultados son distintos, porque esto no es cirugía plástica. Yo entiendo que en una septoplastía el cirujano esculpe la nariz porque quita estructuras nasales, pone un injerto de cartílago, de costilla, él manipula la anatomía. Nosotros no manipulamos anatomía, entonces... Bueno, ciertamente manipulamos ciertamente, un poco. Ajá, en cierto aspecto, pero mi punto es como hacer aterrizar al paciente que el resultado que ve en redes sociales de una nariz no exactamente va a ser el que
el que él va a tener o ella va a tener, ¿verdad? Y depende de situaciones anatómicas, como dices tú, la laxitud del tejido. Es más fácil que un hilo o que un ácido pueda levantar una punta, poner como una cuña en la columnela, un bolus de ácido hialurónico. Si la nariz es pesada, si la nariz es grande, si hay fibrosis previa por manipulaciones previas quirúrgicas o traumáticas, ¿no? Porque un paciente que se cayó en su juventud y se fracturó la nariz, hay fibrosis, ¿no? Ahora, ¿qué preferís poner tú? Fíjate o sea, en que, general, pues, porque yo me siento más cómodo con ácido. ¿Por qué? Porque es menos traumático y he tenido menos problemas con eso. yo solamente trabajo con hialurónico y con suturas médicas. Okay. Está la técnica que creo que tú trabajas con las 3 técnicas, creo yo, que es con hilos de polidoxanona que son reabsorbibles. Yo solamente hago hilo permanente y ácido hialurónico, pero con el tiempo he ido abandonando el hilo y me siento más cómodo con el ácido. Con el ácido, hialurónico. Pues yo realmente es como por temporadas y por pacientes, porque hay un paciente al que yo le veo la naricita y desde que veo entrar la nariz al consultorio, yo sé que es una nariz que va a quedar linda con unos hilos quirúrgicos y que se va a mantener en el tiempo, porque creo yo que es algo importante de la colocación de los hilos quirúrgicos es si es adecuada o si tiene la indicación, le va a tardar bastante tiempo y el paciente va a estar súper contento y va a estar más contento porque la inversión en el tiempo va a ser menor que estarse colocando un ácido hialurónico a cada 8 meses, a cada año, porque también el pro y el contra del ácido hialurónico es la duración. Claro. A mí me puede durar 4 meses un ácido hialurónico en la nariz. Yo me tengo que estar retocando a cada 4 o 6 meses porque a mí no me tarda un año el ácido hialurónico en la nariz. Yo lo reabsorbo rapidísimo. Y hay pacientes que sí les tarda perfectamente los 12 meses. Entonces, cuando se valora también costo, duración, resultado, un hialurónico en una punta nasal, por ejemplo, no te la va a adelgazar igual que unas suturas. Al contrario, al meter hialurónico metemos volumen. Exactamente, ajá. Sí, entonces, sí, yo creo que es como exactamente individualizar al paciente, qué espera, qué tanto sí le puede mejorar. Yo siempre le digo al paciente, con hialurónico te puede quedar aproximadamente así la nariz. Con unas suturas te puede quedar de esta forma y con unas mallas te puede quedar de esta forma. ¿Aplicas para las 3? ¿Aplicas para las 2? Que tenemos de las complicaciones, porque a mí me da un poquito más de pena el ácido hialurónico, aunque me gusta más, pero hay complicaciones mayores, ¿no? O sea, el ácido te va a provocar necrosis probablemente, y el hilo no va a provocar necrosis, a pesar de lo que muchos dicen, ¿no? Así es. Tiene sus complicaciones, aunque, bueno, nosotros tenemos una colega doctora, la doctora, una vez le pasó a ella aquí en Guatemala con el hilo, que al hacer el nudo, anudó un vaso. Entonces, podría ser, pero es algo raro, ¿no? Es muy raro, así es. Yo le diría al paciente que si está buscando cirugía, que no busque un médico estético definitivamente, porque nosotros no hacemos cirugía, que busque el plástico, que busque el otorrino. Pero si busca un procedimiento sin cirugía, definitivamente que se aboque a un médico estético y que escuche al médico y que lo stalkee en las redes sociales para ver qué técnicas son las que hace, para que el médico le pueda explicar cuál es la mejor técnica, ¿no? Con el tema de las complicaciones, definitivamente estar alerta porque siempre estamos sujetos a que puede haber una complicación por distintos parámetros, ya sea por técnica, por conocimiento, por calidad de producto, las variantes anatómicas que pueda tener un paciente porque el paciente no se cuidó la nariz también, claro. Procesos infecciosos, no solamente de la necrosis, ¿no? Claro, hay muchos efectos secundarios en todos los procedimientos y eso es algo que el paciente tiene derechos a saber, ajá. O sea, no porque no te voy a colocar un ácido hialurónico, sino que mejor te voy a colocar una sutura, no vas a tener complicaciones. O sea, puede haber algún tipo de complicación, puede haber algún tipo de riesgo. Ahora, las peores definitivamente en nariz son por ácido hialurónico. Esas son las peores. Y algo que también me preguntan mucho es si se pueden operar después de la aplicación de un ácido hialurónico de alguna de estas técnicas, y realmente cualquiera se puede operar después de la aplicación. De hecho, durante una cirugía, el cirujano tiene más como capacidad, más chance de poder
observar bien las estructuras, y entonces lo que nosotros hacemos es como tan superficial. No tocamos ninguna parte funcional en cuanto a la respiración, no hacemos ningún tipo de modificación en ese sentido. Entonces, para un cirujano plástico realmente es muy sencillo entrar a trabajar después de la colocación de suturas médicas o de ácido hialurónico. Es válido lo que decís, porque hay un poco de desinformación en las redes sociales, ¿no? De que si tenés ácido hialurónico va a ser más difícil la cirugía por los procesos de fibrosis, pero al final era lo que hablábamos en otro podcast, la fibrosis y la inflamación son favorables para nosotros y al final estamos estimulando un poco de fibrosis y un poco de inflamación para que haya un cambio anatómico. Pero eso no va a hacer que el paciente no pueda aplicar a una cirugía posteriormente, al contrario. Es perfectamente viable. No pasa nada. Sí, ahí no pasa nada, y creo que sí es importante que todos lo sepan para que también no tengan miedo de someterse a algún procedimiento no invasivo mientras se deciden a operarse. Exacto. Porque también una cirugía es también bien definitiva. Entonces, ahí sí. Primero modificas un poquito y ves si te queda bien y después, ok, bueno, lo voy a hacer. Sí, hoy sí me atrevo. Claro. Como un preview de cómo te va a quedar. Exactamente, es una buena opción para empezar, para dar el siguiente paso y operarse.